Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para abordar este espacio de Green Network sobre entrevistas y conversación. Y hoy estamos con Claudia Papi, que es experta y speaker sobre el tema de agua y de sustentabilidad. Y primero, Claudia, bienvenida a este espacio, agradecerte y comencemos. Muchas gracias por habernos aceptado la participación. Primero que todo, te quería consultar acerca de este concepto que hay sobre la huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? A nivel general, si lo puedes abordar y nos puedes como dar un inicio como para poder comprender más globalmente el tema. Bueno, gracias Claudia por invitarme a este espacio. Encantada de poder conversar con ustedes y ojalá responder cualquiera de las inquietudes que puedan surgir en torno a este tema tan crítico, ¿no? Es un tema que nos expone y nos deja vulnerables en muchos ámbitos, no solo en el consumo de agua como uno se lo imagina cuando habla de agua, sino también en la capacidad de producir cosas, productos, no solo alimentos, también en la capacidad de poder mantenernos saludables por la disponibilidad de agua necesaria para la higiene y la salud y el bienestar de las personas. Entonces, finalmente estar en estas situaciones críticas de condición hídrica nos invita a que conversemos de estas cosas. Primero tú me decías, ¿qué es la huella hídrica? La huella hídrica es un concepto del que se viene trabajando desde comienzos de este siglo, ¿sí? Desde comienzos de este siglo se está hablando de huella hídrica, y en realidad es un, llamémoslo, instrumento que se ocupa para poder dar cuenta, así como un indicador del uso que estamos haciendo del agua dulce, pero que no tiene que ver solo con el agua que estemos sacando, por ejemplo, de un río, ¿sí? La huella hídrica en realidad tiene muchos componentes, no es algo fácil de calcular y de estimar. No tiene que ver solo con la cantidad de agua que yo estoy sacando de una fuente, ¿sí? Tiene que ver con las distintas fuentes de donde uno saca agua, el uso que haces de ella y también cuánto contaminas tú el agua. Todo eso se mete en una ecuación que te permite estimar entonces cuál es tu huella hídrica. ¿Por qué se le llama huella? Porque en definitiva es como tu efecto sobre el agua en general, es como el efecto que tú generas. Cuando hablamos de que no dejes huella cuando vayas a un parque, cuando vayas a pasear por un bosque, por ejemplo, nos referimos a que no vayas a dejar una marca que pueda ir en desmedro de la calidad de ese bosque. Bueno, cuando hablamos de huella hídrica nos estamos refiriendo a lo mismo. Estamos hablando del efecto que una actividad, que una empresa, que una persona puede estar generando en todo lo que tiene que ver con el agua, tanto lo relativo con el consumo, la extracción de agua, como lo relativo con la contaminación del agua. Claudia, ¿desde cuándo más o menos empieza a surgir la preocupación por esta huella hídrica y por qué se ha tornado tan relevante? Primero, como te decía, es un concepto del que se viene hablando como tal. Del agua venimos hablando hace muchas décadas, digamos, pero el concepto de huella hídrica, con esta mirada como de múltiples dimensiones, se viene abordando, como te decía, desde comienzos de siglo. No me acuerdo si era 2002, 2003, a comienzos de los años 2000, ¿sí? Yo he leído las publicaciones más antiguas que he visto, si no me equivoco, eran de 2002, 2003, por ahí. No lo recuerdo bien.
pero desde ese entonces que venimos preocupándonos por estimar este efecto, este impacto que estamos teniendo sobre el agua, tanto por su uso como por su contaminación. ¿Por qué me decías tú se está hablando de esto? Porque el agua disponible es cada vez menor, porque estamos sufriendo situaciones críticas en torno al agua en muchas latitudes en el mundo, porque el efecto del calentamiento global tiene repercusiones directas sobre la disponibilidad de agua en muchos países, en muchos países. Y esto entonces puede tener consecuencias graves para el desarrollo de las sociedades. Entonces es importante que podamos tener algún indicador que nos permita estimar, sacar una foto, llamémoslo así, sacar una foto, calcular tu huella hídrica actual para poder tomar decisiones estratégicas y decir, quiero disminuir mi huella hídrica, es decir, quiero disminuir los efectos que mi operación, llámese, soy una empresa productora o una industria completa o un país incluso, puede decir, tenemos esta huella hídrica, es este indicador que calcula tanto el uso que estoy haciendo del agua como la contaminación que estoy generando, y entonces yo me fijo metas para reducir esa huella hídrica. ¿Sí? O me puedo comparar, si estoy dentro de una misma industria, comparo mi huella hídrica por producto con la de otra empresa de la misma industria, y entonces digo, pucha, en realidad yo tengo una huella hídrica superior a la del lado, tengo que hacer algo por disminuirla. Te permite finalmente hacer gestión, tomar decisiones. ¿Cómo se mide esta huella hídrica? Oh, no es nada fácil. Como te decía, es un indicador que tiene muchas dimensiones. Em, parte de estas dimensiones son, por ejemplo, la cantidad de agua que tú consumes en los distintos orígenes del agua y también cuánto volumen de agua tú contaminas, cuánto ocupas de agua dada la contaminación, como por ejemplo para deshacerte de vertidos que contaminan. Em, Todo eso tú tienes que integrarlo en una fórmula que te permite finalmente poder llegar a la huella hídrica. La huella hídrica se separa, por ejemplo, por tipos de huella hídrica que están separados por colores, ¿sí? Hablamos Ujú. de la huella hídrica azul, por ejemplo, cuando estamos hablando del consumo de agua de fuentes naturales, como las aguas superficiales, las que corren por los ríos, las que salen de los lagos, y también el consumo de fuentes naturales como las aguas subterráneas, las que están en los acuíferos, ¿sí? Eso es la huella hídrica azul. Yo puedo separar eh, ese consumo de agua que hago desde este tipo de fuentes y cuánto de esa agua ocupo también para los temas de contaminación. También se habla de la huella hídrica verde, y esta tiene que ver con el consumo de agua que viene desde la lluvia, ¿ya? Eso sí, agua proveniente de la lluvia, es decir, yo capturo agua en otro momento de su ciclo, del ciclo del agua, ya no es el agua que va corriendo por el río, sino que el agua que va cayendo, y la capturo y la uso para mis distintas actividades productivas. eh, y esa es la huella hídrica verde. Y también hay un último color, digamos, que es lo que le llaman la huella hídrica gris. Esta tiene que ver con la contaminación
y es la cantidad de agua que yo ocupo para hacerme cargo de la contaminación, ¿sí? Para poder deshacerme de esto, es la cantidad de agua que requiero para asimilar todo lo que yo estoy, de lo que me estoy deshaciendo en términos de contaminación, ¿sí? De acuerdo. Entonces, cuando hablamos de huella hídrica, Ujú, de un producto, por ejemplo, en particular, eh, como te decía, hay múltiples dimensiones. Está la huella hídrica verde, la huella hídrica azul, la huella hídrica gris, que tiene que ver con de dónde estoy sacando el agua, pero también tengo que separarlo por el agua que saco directamente, como el agua que ocupo indirectamente. Entonces, por eso te decía, la forma de calcularla es una forma no fácil. No es una forma así como que cualquiera de nosotros pueda meterse a la cuenta de agua que te llega y que dice cuántos metros cúbicos tú estás usando de agua del sistema de agua potable. No, eh, es necesario entender las fuentes de dónde proviene y el uso que se está dando. No es una forma fácil de calcular. ¿Cómo ves tú la realidad chilena en materia de agua? Crítica, crítica. Hay, mm, hay un informe que elaboró el World Resources Institute, WRI, lo publicó hace poco más de un mes, si no me equivoco, a comienzos de agosto, donde ellos dan cuenta del nivel de estrés hídrico en el que se encuentran distintos países. Ellos hacen siempre un atlas de estrés hídrico eh, y este atlas da cuenta del riesgo al cual están expuestos países o incluso cuencas. Yo he visto la versión anterior del atlas que ellos sacaron, daban cuenta de las cuencas más estresadas. Y aquí en Chile nosotros tenemos la cuenca del río Maipo, que es justo donde está la región metropolitana, y esta cuenca ocupa el lugar, si no me equivoco, noveno en el mundo en términos de estrés hídrico. Pero el último informe que te estaba comentando recién, que sacaron a comienzos de agosto en el WRI, pone a Chile como único país de Latinoamérica que está en situación de extremo estrés hídrico, extremadamente alto, estrés hídrico extremadamente alto, dentro de un ranking de, si no me equivoco, 160, 165 países. Chile se encuentra en el lugar 16 y es el único país de Latinoamérica que ocupa más del 80% de sus recursos hídricos, que usa más del 80% de todos los recursos hídricos disponibles. Entonces estamos en un grupo de 25 países que son los que están en esta situación de estrés hídrico extremadamente alto. Chile es el único país de Latinoamérica, estamos en el lugar 16 de estos más de 160 países. Es brutal, o sea, definitivamente somos un país que está en una condición compleja, difícil, de cara a tener en el futuro cercano situaciones complejas como racionamiento en el uso de agua, como pérdida de la productividad en algunos sectores. eh, Complejo, muy complejo. El agua es fundamental para todos los ámbitos de desarrollo. El agua es fundamental, por ejemplo, para que haya acceso a la educación en todos los sectores de la sociedad. Eh, Cuando no hay agua, por ejemplo, en un colegio, en una sala cuna, en un jardín infantil,
los papás no pueden mandar a sus hijos al colegio, fíjate. Ujú. Eso es brutal. Y entonces, en las zonas más vulnerables, las que tienen menos acceso al agua, son precisamente en las que es más necesario que esos chicos puedan ir al colegio. Bueno, en realidad en todos es necesario que puedan ir, pero que no tienen otras soluciones. Y entonces se pierden de poder ir al colegio cuando no hay agua disponible. Eh, Afecta la educación, afecta el desarrollo, afecta la productividad, afecta la producción de alimentos, eh, afecta la calidad de vida, la salud. Es brutal. Entonces, ¿por qué en Chile nos tenemos que preocupar? Porque nuestra situación es una situación compleja. Yo escucho siempre hablar de crisis hídrica. A mí no me gusta hablar de crisis, porque la crisis uno siente que la puede solucionar con camiones aljibes, porque es algo como urgente pero acotado. Esto es una situación, es una nueva condición. De esta condición no nos vamos a deshacer con todas las lluvias que hemos tenido este año. Por supuesto que no. No nos deshacemos de esta condición, no nos deshacemos de este riesgo. Agradecemos la cantidad de lluvias y que se hayan llenado los embalses y que vayamos a enfrentar un verano en mejores condiciones que lo que enfrentamos el verano pasado. Pero la situación de nuestro país es una situación que no cambia con todas estas lluvias. Eh, entonces tenemos que trabajar en esto. Tenemos que trabajar en esto. Hace muy poquito, Naciones Unidas Ajá. publicó un informe, o sea, en realidad lo publicó en marzo, ¿sí? Pero hace muy poco, hace una semana atrás, eh, La lo versión lanzó en México, en un evento en México, lanzó el informe este en español. Y este informe se titula Alianzas y Cooperación por el Agua. ¿Y qué es lo que nos señala la ONU con esto? Que la única forma en la que podemos abordar eh, esta situación compleja que yo te comento, estos desafíos que estamos enfrentando, es a través de la generación de alianzas y colaboración entre los distintos sectores. Se tienen que sentar a la mesa a generar soluciones conjuntas, el sector público, el sector político, el sector empresarial, las comunidades y sus representantes, los usuarios del agua en general. Ujú. Todos se tienen que sentar a la mesa y, más allá de sus intereses individuales, poner en juego los intereses colectivos, el desarrollo de la sociedad. Por supuesto. Eso es el mensaje fundamental de este informe de la ONU. Y es para allá para donde tenemos que avanzar como país. Ujú. ¿Qué estrategias ves tú que están usando como para sensibilizar sobre este tema? Ya sea, como decías tú, al sector político, al sector público, al privado, a la población en general. ¿Qué estrategias se están usando para que la gente adquiera más conciencia sobre esto? Eh, Siempre la mejor estrategia para sensibilizar y para dar cuenta de una situación eh, crítica o de riesgo como esta. eh, a ver, la mejor forma de sensibilizar es tener el problema, que te duela, que abras la llave y no salga agua. Esa es la mejor forma de sensibilizar. Pero obviamente no queremos llegar a eso. Entonces tenemos que buscar las herramientas para sensibilizar antes de que nos quedemos sin agua. Y, y para eso la educación es fundamental. Entonces, cuando hablo de educación me refiero a que todos entendamos cómo funciona el ciclo del agua. Eh, a que todos entendamos cómo es que yo logro tener agua potable en mi casa abriendo la llave de agua. En la medida que yo comprendo cómo funcionan estos distintos mecanismos, los mecanismos naturales como el ciclo del agua y los mecanismos más complejos, más industriales como el abastecimiento de agua potable, y para qué decir el otro que es sumamente complejo, que es el cómo te deshaces del agua
que ya has usado, que es todo el sistema eh, de saneamiento. Claro. ¿Sí? Cuando yo empiezo a entender cómo funciona esto, empiezo a entender el valor de contar con agua, de abrir la llave y contar con agua. Entonces le podemos ir poniendo un sentido de valor a esto y por tanto de que tengo que asegurarme de que esto no me falte en algún momento, de que ninguna de las partes de estos ciclos que estoy entendiendo fallen. Eh, entonces, menos lluvias es que va a caer menos agua, por lo tanto va a haber menos agua disponible. Chuta, si hay menos agua disponible, ya no me podría llegar tan fácilmente el agua a la llave de mi casa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que asegurarme de consumir menos agua? Eh, Ese tipo de cosas. Dejar de impermeabilizar las ciudades, por ejemplo. Permitir que en las ciudades hayan espacios donde el agua que cae sea absorbida y vaya a los acuíferos para que se pueda mantener ahí y podamos disponer de esa agua, no solo nosotros los seres humanos, sino también los ecosistemas en su conjunto, las plantas, los otros animales, etcétera. Porque necesitamos de todo eso. Por supuesto. Entonces, tú dices, ¿qué se está usando para sensibilizar? Dar a conocer este tipo de cosas. Espacios como el que ustedes están generando son súper valiosos, súper, súper valiosos. Poner el tema, hablar del tema, hablar con distintas personas, distintas perspectivas. Yo puedo tener una perspectiva. Yo me considero una activista del trabajo colaborativo y aliado. No me voy a cansar de insistir en que tenemos que trabajar juntos todos los sectores, en que se tienen que sentar a la mesa. Hace poco hicimos un evento, la Expo Agua, donde eso es lo que hicimos. Sentamos en un mismo panel a representantes de organismos del Estado, con empresas, con representantes de la sociedad civil, organizaciones de usuarios, a discutir sobre estos temas. ¿Qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer? Eh, en nuestro país nosotros tenemos todas las capacidades. Tú te mueres la cantidad de capacidades en términos de conocimiento en estos temas o las capacidades en términos de desarrollo tecnológico. Eh, tenemos todo, tenemos centros de investigación, consorcios hídricos, tenemos financiamiento apropiado para esto, tenemos todo. Solo necesitamos la voluntad política, y cuando digo política no me estoy refiriendo solo a las políticas públicas. Cuando digo política me estoy refiriendo a la voluntad de sentarnos todos, dejar de lado nuestros intereses individuales y colaborar. Y decir, ya, ok, tú tienes una solución tecnológica, yo tengo un proceso, ¿cómo hacemos para integrar tu proceso, o sea, tu solución tecnológica en mi proceso para que tal comunidad pueda contar con más agua disponible? Estoy tomando todos los intereses. A mí me interesa tener agua para mis procesos, a la comunidad le interesa tener agua para vivir. Al desarrollador de tecnologías le interesa poner sus tecnologías en los distintos sectores. Necesitamos incentivos por parte del Estado para que hagamos este tipo de cosas. Todos tienen que ponerse con algo. Todos van a tener que abandonar algo también, algo de sus intereses. Pero vamos a tener que hacerlo juntos. Este es un desafío tan grande, tan grande, tan grande, que es imposible que lo consigamos actuando por sí solos. Lo importante, como dices tú, es que ya en nuestro país existen las herramientas entonces para generar este avance si colaboramos todos. Tenemos todo, Claudia. Tenemos todo, de verdad, capacidades. Tenemos gente experta en estos temas que son, pero secos, brillantes. Tenemos tecnologías, tenemos procesos innovadores. ¿Hay algo que nos falta? Sí. Hay algo que nos falta, pero tenemos la capacidad de obtenerlo, que es más datos, más información, más recolección de datos, monitorear de manera adecuada y precisa cuánta agua estamos sacando de cada fuente, pero bien hecho, pues bien monitoreado, no que monitoreamos la mitad y la otra mitad nadie sabe. Eso nos está faltando, pero tenemos todas las capacidades para hacerlo.
Si pudiéramos conocer toda esa información, recopilar toda esa data, gestionarlo es súper fácil, po. Porque tienes un modelo de entrada y salida. Si me entra 100, no puedo más que usar 100, no puedo usar 120, ¿sí? Y si tengo solo 100 para usar, lo repartimos de modo que a todos nos toque. Pero como no tengo la facilidad para calcular efectivamente si tengo 100, 120, 80, tenemos esa dificultad hoy día. Pero la capacidad para recopilar esa información existe. Se necesita, insisto, voluntad política, insisto, no politiquera, ni de partido político, ni de sector público solamente, sino que la voluntad política de todos los sectores de sentarse a conversar y a llegar a acuerdos. Por supuesto. Claudia, para ir cerrando, a nivel mundial, ¿cuál es tu mirada frente a todo lo que se está generando sobre este tema del agua tan importante? Está potentísimo, muy potente. A nivel mundial también están todas las capacidades puestas, están todos estos estudios, yo te he mencionado solo dos, uno que fue el que se lanzó en marzo, en la reunión que se hizo de Naciones Unidas en Nueva York, y que te comentaba que la semana pasada se había publicado la versión en español en México, se había presentado en México la versión en español. Otro, el de la WRI. Hay muchísimos paneles de expertos, muchísimas organizaciones trabajando en esto. También tenemos todo. También tenemos todo. Yo creo que aquí todos tienen que recoger el guante que le corresponda. Estas no son decisiones solo de estados, no son solo decisiones o compromisos de un estado o de otro. También tiene que haber compromiso de las distintas organizaciones públicas y privadas, y también tiene que haber compromiso de las personas. Tenemos que, no porque a mí me esté saliendo agua de la llave, yo puedo seguir dejándola correr mientras me lavo los dientes. Estoy ocupando un ejemplo en el que ya está súper desgastado, pues ya nadie hace eso. Pero eso es lo que te quiero decir, o sea, eh, tenemos que hacernos cargo de eso, tenemos que reducir. Yo, por ejemplo, en mi casa, que tengo un patio en la parte de atrás, un jardín en la parte de adelante, todo el jardín de adelante lo volé, saqué todo el pasto, no puedo seguir tirándole agua a un pasto que me sirve para qué, para tener verde afuera de mi casa. No, no necesito eso. No necesito eso, eso no le hace bien a nadie. Una vecina me decía, ay, pero ¿cómo que no? Las áreas verdes son tan importantes. Sí, son importantes los árboles. Los árboles no los voy a matar, ellos sacan agua de las napas subterráneas. Pero el pastito verde fuera de mi casa no me la hace ni más linda ni más bueno, sí, un poco más fea si no lo tengo, pero no me importa. Dejé el espacio de pasto lo dejé acotado a un sector chiquitito, que es donde nos tiramos así como a contemplar las estrellas o tomar un poquito de sol cuando hay un poquito de rayitos de sol. Pero, pero el resto no se necesita, no se necesita. Se pueden ocupar especies que son mucho más eficientes, que requieren mucho menos agua. Podemos generar espacios verdes que no requieran que estemos regando de la manera que estábamos regando. Podemos promover una agricultura mucho más eficiente en el consumo de agua. No quiero que disminuya la agricultura, al contrario, pucha, necesitamos esos alimentos, pero podemos promover tecnologías más eficientes y nosotros los consumidores podemos presionar para eso. Se puede hacer tantas cosas, tanto. Es verdad, queda mucho por hacer aún. Mm, Bueno, Claudia, muchas gracias por tu tiempo y por querer participar en nuestro espacio de entrevistas. encantada. También me gustaría dejarte invitada desde ya a nuestro espacio de columnas que vamos a tener en The Network, y lo más probable es que me esté contactando contigo a lo mejor para ver qué tan posible es que puedas colaborarnos en esa área. Sí, feliz de conversar con ustedes de este mismo tema o de otros de los temas vinculados a la sostenibilidad de nuestra sociedad. Encantada. Igualmente, muchas gracias, Claudia, que estés muy bien. Ya pues, Claudia, tú también. Un abrazo. Gracias igualmente. Chao, chao. Y me despido de todos los que nos van a estar siguiendo. Muchas gracias.